Ese era el mensaje oculto. Y se acabó la historia. Así es como se compone un buen riff. Chao. Como este es el mes de Warning en el canal, vamos a escuchar una nueva canción por primera vez de este maravilloso power trio mexicano. Yes! Yes! La canción se llama 23. Vamos a ver la versión en vivo que hicieron en el Teatro Metropolitan. Sin intro, de una. Como siempre, para arrancar, antes de que me olvide, auriculares. Ponete auriculares porque va a ser fundamental para comprender cómo funciona la música en este power trio mexicano. Sol sostenido menor, una tonalidad que le queda muy bien a los instrumentos de cuerda para poder tocar. Todas las tonalidades con sostenidos funcionan muy bien. Y creo que es Pauli la que está comenzando a cantar así, sin introducción, de una. Qué linda voz. Llena de sufrimiento, me encanta. Estamos en una tonalidad de menor. Parece que va a ser sol sostenido menor o sol sostenido eólico si querés sonar más pro. Sol sostenido menor, mi mayor, do sostenido menor, un acorde muy característico en ellas también. Como si fuera posible identificar un acorde característico en una banda, ¿no? Porque se usan todos, pero 4 acordes para la primera parte que fue sin introducción. Vamos a ver si ahora arranca el rock and roll, porque hasta ahora parece una balada. Siempre me llama poderosamente la atención en las tres, pero en Pauli en particular creo que tiene una voz tremendamente dulce, que después la puede convertir en una voz rockera. En el análisis que hicimos de Enter Sandman, que también fue en una versión en vivo, que te dejo por acá arriba debajo en la descripción, habíamos visto como el cambio respecto de la forma de cantar que tuvo Dani particularmente y que ahora puede quebrar la voz, hacer que suene mucho más rockera, sin perder la ternura de alguna forma, ¿no? Eso es importante también, hacer rock pero sin perder la sensibilidad, y eso es algo muy importante para destacar. Y el stop te ponen la luz roja en el teatro porque dice stop, stop me, si no me equivoco, y bueno, quieren que la frene, con lo cual ponen las luces rojas como si fuera un semáforo. En esta segunda parte incorporan un nuevo acorde haciendo esta bajada. Incorporan el fa sostenido mayor, con lo cual confirmamos que estamos en sol sostenido menor o sol sostenido eólico. El modo eólico también es muy utilizado en el rock, aunque sabemos que el modo mixolidio es el modo del rock. Si te gustaría que hablemos de eso en algún video en particular, déjalo escrito debajo en los comentarios. Bien, ahí hacen una suerte de secuencia Easy Love, utilizando los mismos acordes que antes. Y yo me espero que vengan acá. Sí, tiene muchísimo sentido. Hemos descubierto a lo largo de estos análisis que ellas tienen la particularidad de utilizar pocos recursos técnicos musicales para poder construir sus canciones, y sin embargo, la habilidad que tienen en ese sentido es utilizar esos pocos recursos, dosificándolos para crear una canción con muchísimo sentido y con muchísima variedad, porque eso es lo interesante también. No hace falta utilizar todos los acordes de una escala para poder hacer mucha música, sino que a veces con 4 acordes es más que suficiente, y ella, fíjate que hasta acá usaron 5 de formas distintas para ingresar a las diferentes secciones, por supuesto. Crece. Ahora están haciendo las dos voces octavadas con el Easy Love. Y además fíjate que cuando dejan de cantar, de fondo se escucha la reverberación, como que tienen un pequeño delay o una reverb bastante amplia. Por lo tanto, si usas auriculares vas a poder disfrutar de eso. Y además percibí la saturación y la distorsión que tienen tanto el bajo como la guitarra, que hace que todo suene más cálido, más rockero, sin la necesidad de tener que tocar un riff súper furioso, porque hasta acá no ha aparecido ningún riff característico como ya estamos acostumbrados en The Warning. Así que vamos a ver si nos sorprenden con alguno o siguen en esta sintonía fina. Ahí está el riff. 3 notas. Y se acabó la historia. Así es como se compone un buen riff. Chau. ¡Buenardo! Sol sostenido, si, la sostenido. Y además van acompañándolo con un ascenso, porque en la parte anterior habían descendido, habíamos dicho que hacían esto. Y ahora van a acompañarlo con un ascenso a esta suerte de puente instrumental, porque están metiendo un riff. Y fíjate que hacen el ascenso épico, que le llamamos con el 6º grado, el 7º y el 1º. Bien,
es el ascenso épico porque uno espera que esto fuera... Pero no, ellas hacen... Porque estamos en una tonalidad de menor y le da muchísimo rock eso. Reexpone la primera estrofa a dos voces. Fíjate que las dos voces están muy tranquilas, no necesitan gritar, aunque lo pueden hacer tranquilamente, porque no solamente son excelentes músicas, sino que cantan muy bien. Y cantar muy bien no implica solamente dominar una buena técnica vocal, sino también una elevada calidad interpretativa, para que lo que dicen tenga algún sentido, porque uno puede cantar muy bien y no transmitir absolutamente nada, porque no está interpretando lo que está diciendo, y en ellas se nota que lo hacen y muy, pero muy bien. Stop. Bueno, apareció el gato. ¿Qué haces, Miel? ¿Todo bien? No, no te metas en el aro de luz, por favor, te lo pido, te vas a electrocutar. Después queda electrificada, loca. Estribillo. Después de Easy Love, fíjate que de fondo queda... Fíjate que es una canción, respecto de las otras que hemos analizado, un poco más sencilla en términos musicales, pero no deja de tener mucho atractivo porque tiene muchos condimentos, muchos ear candies. ¡Hola, señor Francis! ¿Sí, cómo no? Que son esos pequeños condimentos que meten en la elaboración del sonido para que uno no pierda el interés en lo que está escuchando. Lo que decíamos antes de reutilizar el mismo recurso dosificándolo, fíjate que ahora hicieron el movimiento contrario en esta nueva sección. Antes habían hecho el ascenso épico y ahora hacen el descenso épico. Si querés que es lo mismo pero al revés. No, es maravilloso, es maravilloso. Así funciona la música. Es tan sencillo y tan complejo como esto, porque digo, andá a hacer una canción así. No es para nada fácil. Todavía no entiendo bien por qué le dicen 23. Quizás tiene un sentido oculto. La canción es del 2022. Quizás ellas previeron que después del 2022 iba a venir el 2023. What the fuck? Ahí metieron, escuchaste el ascenso cromático, ¿no? Muy de fondo. Creo que el bajo y la guitarra lo hacen en... ¿Por qué? Porque hacían esto. Uy, perdón, estoy emocionado. Disculpen si hablo muy rápido. Fa sostenido, mi. Vuelven al fa sostenido. Ahí es donde aparece por primera vez el sol, que no había aparecido hasta ahora y que se precipita como sensible hacia su tónica, que es el sol sostenido. Un detalle que hace que esto sea todavía mejor. Ah, qué bueno. Ahí está, todo el rock que faltaba. Eso también es nuevo, no había aparecido todavía. Che, no me comas el cable del auricular que después no puedo escuchar la música. En ese movimiento, esa suerte de slide, no va sol sostenido al re sostenido como dominante, porque no aparece que sea menor todavía, y después caen acá para llegar al cuarto menor, que es el do sostenido menor, y uno esperaría que después fueran acá, porque la resolución cuarto menor primero y resuelven. Efectivamente resuelven y vuelven al estribillo, que era esta parte que descendía con los 4 acordes, ¿no? Otra vez, no hace falta utilizar muchos recursos para componer una buena canción. Si nos sentáramos a escucharlas más seguido, aprenderíamos mucho, solamente escuchándolas, porque hay como también mucha sintonía fina entre lo que componen. Tienen un estilo muy marcado a estas alturas y uno puede identificarlo. Sobre todo en este último álbum, creo que esta canción es del álbum Error, si no me equivoco. Si le estoy pifiando, por favor, corregime debajo en los comentarios. Y si tenés alguna otra recomendación de alguna canción de The Warning, también déjalo escrito debajo en los comentarios. Eco. Lo que nos estaría faltando, si me permiten la sugerencia, es un solo o una parte instrumental que rompa todo. Yo creo que estaría bueno que sumen en algún momento un tecladista, ¿no? O una tecladista. ¿Qué les parece? O aunque sea ahí de fondo. Cada tanto hemos escuchado algún teclado de fondo en alguna pista que hayan grabado y que, si no me equivoco, es Pauli la que las lanza desde una laptop que tiene a su costado. Pero un sintetizador ahí para... No es que esté haciendo una defensa gremial de los tecladistas, pero digo, estaría bueno. Lo que hace con la voz es lo mismo que hacía con el riff antes. Muy bien, otro es reutilizando los mismos recursos. 3 notas, 4 acordes. Maravilloso.
acá han resumido todo. Está el WoW que está metiendo Pauli, está el slide que está metiendo también Dani y todo el power que fuimos acumulando a lo largo de la canción. Esta es la parte que está reventando y que nos estaba faltando para concluirla. Ok, a ver si resuelven en sol sostenido o le vamos a otra tonalidad. Bien, entonces en esa parte que está Dani haciéndolo octavado. Suena súper modal, es súper atractivo e interesante. La verdad que es maravilloso. Muy bien. Hermoso, épico. Creo que he descubierto por qué se llama 23. Fíjate lo siguiente, decimos que estamos en sol sostenido menor. Y los acordes que aparecieron fueron este, sol sostenido menor, apareció el do sostenido menor, re sostenido menor, mi mayor, fa sostenido mayor. Son 5. Una escala tiene 7, porque son 7 notas. Faltan el la sostenido disminuido, si seguimos el orden de la escala, y el si mayor. Ahora fíjate, y los acordes que faltan son el segundo y el tercero. Ese era el mensaje oculto, porque este disco tiene muchos mensajes ocultos, ¿no? Como por ejemplo en Error era que hacían lo de los ceros y los unos, que hemos analizado también esa canción, pero no esa parte, que es algo que me han comentado ustedes. Esto por ahí es algo que surgió, quizás no lo hayan pensado, pero fíjate qué cómico, qué interesante puede resultar de alguna manera que hacen una canción que se llama 23 y los grados que faltan de la escala que estén utilizando son el segundo y el tercero. Maravilloso, hasta en eso son geniales. Me ha gustado muchísimo escuchar nuevamente a The Warning. Si tenés alguna otra recomendación, dejala escrita debajo en los comentarios. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, hacerte miembro del canal para que puedas recomendarnos alguna canción en particular y que la podamos escuchar y analizar sin cortes. Y por lo pronto te dejo con estos otros videos que tengo preparados especialmente para vos. Chau.